Pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, nuestro canal de My Economy en YouTube, viendo en directo este consultorio, los gráficos que está analizando Samuel y respondiendo a las preguntas que nos dejan en el 915331851, en el WhatsApp 609224716, 915331851 y 609224716, y también en nuestros comentarios, en los comentarios de ese canal de YouTube, esta semana con My Economy. Teníamos varios, Samuel. Ulta Beauty, Marathon Digital, Theme, Fuelcel, Palo Alto, Sofina. Cuenta un poquito de cada una de ellas. Sí. Pues venga, vámonos con ello. Si te parece bien, empezamos con Theme, ¿vale? Que, bueno, ha intentado generar una ruptura recientemente por encima de la zona de los 15,50, ¿vale? Pero en 3 ocasiones consecutivas en las últimas semanas no ha conseguido superar ese nivel de resistencia. Y también debemos comentar, ¿no?, que la tendencia general del título sigue siendo totalmente bajista. Por tanto, bueno, veremos a ver qué reacción genera en la zona de los 12,14, donde ha servido como nivel de soporte y también como una zona de throwback, ¿no?, a la media móvil de 200 sesiones. Vamos a ver si ahí genera una reacción, pero claramente hasta que el título no supere al menos esa zona de los 15,50 no podríamos dar por finalizada la tendencia bajista, ¿no? Por tanto, yo descartaría totalmente cualquier posibilidad de compras en el título. Después, en el caso de Fuelcel Energy, la verdad que la situación también es bastante compleja. Es un título que también presenta una fuerte tendencia bajista que de momento pues no ha consolidado, aunque empieza a dar algunas señales de pues quizás intentar de nuevo pues generar una nueva tendencia al alza, ¿no? Parece ser que el último mínimo ya empieza a ser superior a los mínimos anteriores en la zona de los la zona del dólar, 0,99 céntimos de dólar, pero obviamente hasta que no viéramos una superación de la resistencia que hay por encima del 1,83, bajo mi punto de vista tampoco podríamos digamos confirmar que existiera una nueva tendencia al alza. Luego tenemos también Marathon Digital Holdings, que nos lo han comentado. Dentro de 15 nos decía, euros, creo que nos comentaba... $15, perdón, eso es. $15. Eso es. Que ha entrado a $15. La verdad que la posición lo considero muy, muy interesante. Creo que es muy buena toma de posiciones. Actualmente cotiza en el entorno de los 26, 27 dólares. Y sí es cierto, y esto yo creo que debería tener cierta precaución, que el título se encuentra en una zona de resistencia importante. En la zona aproximada ha hecho resistencia en la zona de los 31 dólares y ha habido ahí en 2 ocasiones consecutivas dos claros rechazos, ¿no? De hecho, la sesión del viernes nos mostraba claramente cómo existe un patrón de giro bajista, ¿no? Por tanto, tendría mucha precaución en las próximas sesiones con la evolución del título, y si considera que es momento de salir o está valorando la posibilidad de salir del título, pues yo considero que sería también un buen momento, ¿no? Por esas señales de agotamiento de las subidas que hay y esa fuerte resistencia que tienen los 31,50. Luego también habíamos comentado Ulta Beauty,
que bueno, la verdad que el desempeño ha sido bastante positivo en las últimas semanas, con fuertes subidas prácticamente desde el mes de noviembre. Estamos hablando desde los $370, cotiza en estos momentos en los 532, pero creo que es un tren que ya ha pasado. ¿Por qué motivo? Pues bueno, nos encontramos muy cerca de su resistencia más cercana e inmediata, que es la zona de los 552, y ya empieza a haber cierto agotamiento con niveles de sobrecompra importantes, ¿no? Por tanto, no sería un título que ahora mismo lo tuviera, digamos, en cuenta, y quizás deberíamos esperar que corrigiera o que hiciera algún tipo de corrección a la zona de los 486 para volver a valorar la posibilidad de incorporarnos al título. Aún así, pues oye, el desempeño que está desarrollando es muy muy positivo y la tendencia de fondo sigue siendo una tendencia muy alcista. También comentamos Palo Alto, que bueno, que su desarrollo está siendo absolutamente extraordinario, como la gran mayoría de las grandes tecnológicas americanas, y me ocurre un poco, pues como me ocurre con Microsoft y con otras tecnológicas, ¿no? Que yo no creo que estén en un buen momento para tomar posiciones, ¿no? Lo veo bastante sobrevalorado, me marca constantemente niveles de sobrecompra extrema, y por tanto, hasta que no hubiera ciertas correcciones similares a lo que pudimos ver pues el año pasado, ¿no? En el mes de agosto, septiembre, incluso el mes de octubre, pues no valoraría la posibilidad de reincorporarme al título. Ahora mismo considero que está muy muy sobrevalorado y que tarde o temprano esa fuerte tendencia alcista que tiene, que es prácticamente vertical, pues tendrá que generar alguna corrección natural, algún descanso. Vale. Y luego, por último, Sofina, que lo habíamos comentado también, pues bueno, ahora mismo está en un proceso de lateralización muy importante, y por tanto, mientras que permanezca en ese proceso de lateralización, no lo considero interesante incorporar este título a la cartera. Creo que habría que esperar la superación de los 230, los 242 euros para poderse posicionar alcista en este título. Así que mientras que esté en ese rango lateral entre la zona de los 171 y los 231, pues poco o nada se puede hacer. ArcelorMittal compradas a 23,70. Pregunta Julián, porque nos pregunta por Iberdrola, pero ya lo hemos analizado un par de veces, así que ArcelorMittal a 23,70. Evolución. Bueno, pues la verdad que Arcelor es un título que nos ha gustado en las últimas semanas, porque tuvo muy buena recuperación desde el nivel de los 20,24 aproximadamente, los 21 euros, y parecía que bueno, que iba a hacer un intento de superación de esa zona de los 26,40, los 26,90. Finalmente no ha sido así, ya ha generado un pequeño patrón bajista, pero en principio pues todo nos dice que si el título se mantiene por encima de los 20 aproximadamente, sí, la zona de los 20 euros, la zona de los 21, en principio no habría ningún tipo de peligro. Sí es cierto que si analizamos un poco más la perspectiva a más medio plazo, el título todavía se mantiene en una zona de lateralización, ¿no? Entre los 30 y los 20 euros. Pero si está comprado más o menos en esos niveles de los 22, 23 aproximadamente, yo creo que de momento es tiempo de mantener el título comprado para ver si alcanza, ¿no? esos niveles de resistencia en los 30. Y por supuesto, el stop que yo colocaría para el título para esa operación estaría por debajo de la zona de los 19,50. Así que con un stop en 19,50 pues podríamos proteger esa posición. Dime cuál entraría. Y luego, no, Arcelor ya está, ¿no? ¿Nos quedaba alguna? No. Arcelor, lo acabamos de ver ahora mismo. Nada, y ya está, ¿no? Y no sé si hay otra. Yo creo que no era Arcelor, porque Iberdrola ya lo analizábamos, así que Arcelor. Dime en cuál de estas tres entrarías. Thales, SAP y Walmart. Walmart, que presenta resultados hoy. Thales, SAP y Walmart. Junto a Home Depot presentando cuentas hoy. Sí, también. Y Walmart, ¿no? También presenta resultados esta semana. Hoy. Hoy es verdad, sí, es hoy. Vale, pues vámonos lo primero de todo a Thales. En principio lo veo bastante, el caso de Thales lo veo bastante lateralizado. Ha hecho ahí unos movimientos, como decimos, ¿no? Con bastante volatilidad, pero muy lateralizado entre los 143 y los 127. Y pues bueno, en principio no lo veo
muy interesante en este momento. Hasta que no saliera de esa zona, por encima de los 143, 144 euros, no lo vería interesante. Luego me has comentado SAP. Y Thales. Walmart y Thales. Vamos a ver. Vale, en el caso de SAP sí es verdad que ha roto niveles de resistencia muy importantes por encima de 142, pero la subida ha sido muy vertical y quizás pueda hacer alguna corrección. Quizás en el throwback del entorno de los 142 podría ser interesante. Y luego la tercera, hemos visto Thales, hemos visto SAP, era Walmart, ¿no? Eso es. Si no me equivoco. Vale. Para una posible entrada, es lo que está preguntando el oyente, que para entrar como vamos a ver si lo encuentro. No lo encuentro. Dime por favor el ticket. No sé si lo... Dame un segundo y buscamos por aquí en el índice. WMT. Vale, Walmart. Vale. Perdóname, que mi inglés tampoco es que sea muy bueno. No nos hemos entendido. Bueno, en el caso de Walmart, que bien, que comentábamos que presenta resultados. La verdad que la evolución ha sido muy positiva hasta ahora. De hecho, ha marcado en las últimas semanas máximos históricos y parece que lo está intentando consolidar. Quizás a lo mejor el tren en el caso de Walmart se nos escapó porque la mejor zona de entrada fue esa zona de los 154, 151 dólares, y yo creo que a lo mejor habría que esperar a la presentación de resultados. Vamos a ver cómo se consolida, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, yo esperaría, porque no tengo la total confianza de que se mantenga por encima de esos niveles máximos y quizás pueda entrar en una fase bajista, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de el consumo interno en Estados Unidos, ¿no? O los niveles de consumo en Estados Unidos, que aunque bueno, hay buenas referencias macroeconómicas, es posible que la parte minorista o el sector minorista de Estados Unidos puede haber sufrido durante el último trimestre de 2023 y las perspectivas quizás para el primer y segundo trimestre de 2024 no sean muy positivas, ¿no? Quizás, aunque presente buenos resultados, puede que den algún tipo de alerta dentro de la parte de las perspectivas para los próximos trimestres, ¿no? Por tanto, quizás eso sea lo que pueda lastrar después de la presentación de resultados al título. Así que yo creo que hay que mantenerse tranquilos de momento con Walmart. No creo que haya una señal de compra clara en estos momentos y es preferible esperar a ver los resultados y luego ya veremos. Venga, 30 segundos para Naturgy. Si le podrías dar, José, alguna recomendación y soporte sobre Naturgy. Naturgy, bueno, también lo estuvimos comentando, es una de las energéticas que bueno, está sufriendo bastante junto con Endesa, ¿no? En comparación, por ejemplo, con Iberdrola, que sí lo ha hecho mucho mejor. Y sí es cierto que Naturgy ya está alcanzando o está muy cerca del nivel de soporte de los 22,25, ¿vale? Ese nivel clave de los niveles anteriores. Pero todavía Naturgy necesita, digamos, generar un patrón de giro claro. De momento está en caída, no voy a decir caída libre, pero están, digamos, corrigiendo de una forma muy importante y tenemos que esperar la reacción del título en la zona de los 24,25, que es su nivel de soporte más importante. Hasta que no veamos ahí la reacción o cómo se mueve el título en esos niveles de precio, no podemos, digamos, pensar en posiciones largas o demás. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este consultorio de bolsa, que luego pueden volver a disfrutar, a oír y a ver nuestros oyentes a través del canal de YouTube My Economy, de Radio Intereconomía. Gracias, Samuel, cuídate mucho, que vaya bien la semana. Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Días y 23, esto es Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía y en este Foro de la Inversión. Hoy nos ocupamos de Abaco Capital Asset Management. Me acompaña María Pon, que es su directora de Relación con Inversores. María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Muchas gracias por poder estar aquí hoy. Oye, hoy vamos a aterrizar un poco qué es Abaco, qué productos gestionáis, cuál es vuestro estilo, cuál es el equipo. Pero antes me gustaría, para que en este universo de gestoras españolas independientes que ofrecen mucha calidad, mucho conocimiento y experiencia, y sobre todo un mimo y una independencia total a la hora de seleccionar y crear productos, me gustaría que nos dijeras quiénes sois, qué os diferencia de otras gestoras. Bueno, Susana, pues muchísimas gracias por esta introducción. Te cuento un poco. Realmente Abaco Capital nació en mayo de 2014, ¿vale? Para este año es nuestro 10º aniversario, de lo cual estamos muy, muy contentos porque han sido 10 años teniendo compromiso con la excelencia en largo plazo y obteniendo buenos resultados. Pero por contestarte la pregunta que me decías de qué es Abaco, Abaco es una gestora independiente que lleva gestionando vehículos de inversión desde 2008 con un enfoque sólido, pero principalmente distintivo, ¿vale? Nosotros somos especialistas en el crédito. Abaco nació por la necesidad de gestionar el propio patrimonio de los socios, familias y amigos. Los socios buscaban una filosofía de inversión basada en la búsqueda de valor mediante la inversión en compañías infravaloradas de calidad, que fueran líderes en sus respectivos mercados, con ventajas competitivas, con grandes ventajas competitivas, negocios beneficiados, que se beneficien de la situación económica, basándonos en un análisis fundamental, pero siempre mitigando, siempre adecuándonos a la gestión del riesgo, ¿vale? Y, por supuesto, con una visión a largo plazo. Nosotros nos enfocamos principalmente, como te decía, en el crédito, especialmente estudiando toda la estructura de capital, de los balances. Nuestro enfoque profundo en análisis nos permite encontrar oportunidades extraordinarias en nichos de mercado donde las grandes gestoras no pueden entrar. Eso nos lo da gracias a nuestro patrimonio, es todavía pequeño, y nos da muchas oportunidades. Análisis fundamental, 10 años ya, muy enfocados en mitigar los riesgos, en aportar rentabilidad a las carteras, en preservar capital y muy especialistas en crédito. Háblame de los productos, de esa gama de productos que tenéis ahora mismo en el mercado. Bueno, pues mira, Abaco sus inicios fueron somos especialistas en fondos mixtos y flexibles, ¿vale? Dentro de esa gama de productos tenemos el Abaco Renta Fija Mixta Global, que invierte hasta el 30% en renta variable y el resto en renta fija o liquidez. Este producto cabe destacar que tiene una rentabilidad acumulada de más del 120% desde los inicios.
Tiene un patrimonio de 70 millones, que eso, como te comentaba antes, nos da la oportunidad de entrar en empresas, en nichos de mercado, donde las grandes gestoras no pueden entrar. Y es el fondo que tiene mejor rentabilidad de todos los fondos europeos de Morningstar a largo plazo, 3, 5 y 10 años. ¿Vale? Después, dentro de esos mixtos, tenemos también el Abaco Global Value Opportunity, que puede invertir hasta el 100% en renta variable. Cuenta con una rentabilidad acumulada desde inicio de más del 220% y un patrimonio de 55 millones. Está entre los primeros de su categoría en Morningstar, que es mixto flexible Euroglobal a 3, 5 y 10 años. Y luego, un poco en los últimos años, en septiembre del 21, lanzamos nuestro último producto que lo lanzamos por la propia necesidad de nuestros propios clientes, familias, amigos, nuestro propio dinero, de decir, oye, queremos un producto, ya que somos especialistas en crédito, queremos un producto 100% renta fija, que invierta de la manera que te contaba anteriormente, mitigando el riesgo, con poca volatilidad, con un horizonte temporal más corto. Y entonces lanzamos el producto Abaco Renta Fija, que invierte hasta el 100% en renta fija, como su nombre indica. Este fondo, no tiene mucha trayectoria, tiene 10 millones bajo gestión. Y ahí mencionarte que en el 2023 tiene una rentabilidad de más del 5%, que la verdad es que estamos muy contentos con esos resultados. Claro, sois especialistas en renta fija, también tenéis productos mixtos con el foco en renta variable. Ahora, ¿dónde veis más oportunidad? ¿En la renta fija o en la renta variable? Porque estamos viendo que las bolsas siguen imparables. Sí. Bueno, nosotros aquí, a esta pregunta, la verdad es que creemos que hay más oportunidades en la parte de renta fija. Dentro de la renta fija, posicionarnos en duraciones cortas, sin mucho riesgo de crédito, como te decía. La parte de renta variable, como mencionas, las bolsas efectivamente las vemos imparables, pero nosotros la parte de Estados Unidos todavía las vemos muy sobrevaloradas. Y nosotros en la parte de renta variable estamos siendo cautos, pero estamos encontrando muy buenas ideas muy interesantes en países emergentes y en compañías más pequeñas que pueden ser una gran oportunidad a largo plazo. ¿Cómo estáis moviendo las carteras actualmente? Actualmente las carteras, en la parte de renta variable, lo que te decía, muy buenas oportunidades en Europa, pero principalmente en emergentes, en compañías de excelente calidad, que están creciendo y generando valor constantemente, y que además cotizan con un gran descuento frente a su valor intrínseco. Creemos que esta es una de las claves de generar valor en la parte de renta variable. De esos vehículos de inversión que me has mencionado antes, ¿cuál es el que más atractivo o más interés genera entre los inversores particulares? Bueno, pues el Global Value Opportunity, o sea, el de 100% renta variable y el mixto, los dos generan mucha... dependiendo del perfil del inversor. Sí. Pero yo, si te tengo que decir alguno, te diría el Abaco Renta Fija Mixta, porque es un producto diferenciador en el mercado. Es un producto para un perfil conservador, por lo tanto engloba a muchas personas. Es un producto que invierte hasta el 100% en renta variable. Los resultados a largo plazo... invierte hasta el 30% en renta variable, perdona. Es un producto que tiene una rentabilidad acumulada del 120%, lo que significa un 5% anualizado. Creemos que tiene muchísimo potencial en los próximos años. Además, estos números, también mencionarte que estos números se han hecho con un entorno de tipos extremadamente bajos, y en un entorno como el actual, con unos tipos más elevados, el fondo... está muy bien posicionado, es mucho más favorable para el fondo. La parte de renta fija tiene una revalorización del 5% para la parte de renta fija, y para la parte de renta variable tiene un potencial de revalorización de más del 120%. La verdad es que
Este fondo que te decía, el Abaco Renta Fija Mixta Global, le vemos muchísimo potencial y creemos que es el idóneo para cualquier inversor conservador que busque mitigar el riesgo y obtener una rentabilidad. Oye, me decías al principio que nacisteis en el año 2014, que estáis de aniversario este ejercicio 2024. Háblame del equipo. Bueno, pues mira, en el equipo los socios siguen siendo los mismos desde los inicios, es José Costales y Pablo González. La verdad es que el equipo ha ido creciendo, somos actualmente 8 personas en el equipo. Es un equipo estable, con consistencia, un equipo de profesionales muy bueno y la verdad es que estamos muy contentos porque somos una plantilla joven relativa. Principalmente tenemos, en el equipo de gestión son tres personas, en el equipo del back office hay una persona, en relación con inversores hay 2, después tenemos a José de director general. La verdad es que estamos muy contentos, creemos que es la base principal del crecimiento de Abaco. Bueno, pues a por otros 10 años como poco, y que yo lo vea y que lo estemos contando desde aquí, y sobre todo a esa especialización, a ese análisis fundamental, a esa búsqueda de la excelencia, preservando capital y mitigando los riesgos. María Pont, desde Abaco Capital Asset Management. Enhorabuena a todo el equipo y nada, ya nos irás contando qué hacéis este año por el aniversario, ¿no? Estarás liada. Sí, ya os contaremos, sí. La verdad es que todavía no sabemos, pero algo tendremos que hacer. Bueno, ahí están maquinando algo, ya nos contarás. Oye, sí. María, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias Hasta a vosotros. Pronto. Chao. You are the one for me, formidable. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Abrimos el consultorio de fondos de inversión con ustedes. Están invitados a participar a través del 915331851. También pueden plantearnos sus dudas a través del 609 22 47 16. Dudas a través de mensajes de audio o también mensajes de texto. Hoy me acompaña Daniel Pérez, que es selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Oye, antes de ir con los oyentes y con las preguntas que nos vayan planteando, caía a mis manos un informe, era de Bank of America, que decía que los bonos norteamericanos con calificación triple C mayúscula, que es el peldaño más bajo de la escala de calidad crediticia, están rindiendo un 14%. Pero decía, sin embargo, que son los que tienen un mayor riesgo y que están sufriendo salida de inversores por el temor a un entorno de financiación más difícil. ¿Cómo ves tú el high yield como opción para aportar rentabilidad a las carteras y, bueno, con un riesgo, entiendo que es similar o inferior a la renta variable, ¿no? Pues aquí lo primero que tenemos que tener claro es que estamos hablando del tipo de activo más arriesgado que hay dentro de la renta fija, ¿no? Estamos hablando de, básicamente, empresas que pueden quebrar en cualquier momento. Entonces, por eso pagan tanto. No hay rentabilidad sin riesgo y en este caso creo que se ve claramente, ¿no? Cuando son empresas que están en el mayor nivel de probabilidad de impago, pues sus tasas de pago son más altas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí el riesgo es muy alto porque la empresa te puede quebrar. Si te quiebra un bono, puedes perder, pues depende de cómo van la quita, pues una parte importante o incluso total de la cartera, de lo que hayas invertido en ese producto, ¿no? Entonces, ahora es verdad que hay muchos fondos de high yield y de renta fija pues mucho más agresiva que evidentemente lo hacen con más cabeza, no compran estos bonos que únicamente están en riesgo de impago, sino que pues que te ponen algunas de estas posiciones. ¿Puede tener sentido? Sí, pero para eso muchas veces es mejor ir a otros tipos de activos, una relación rentabilidad-riesgo mejor. Con esto quiero decir que no nos tenemos que dejar sorprender o vernos impactados por esta rentabilidad de un 14, un 15, porque claro, estamos viendo un posible riesgo de impago, ¿no? Entonces yo le diría a los inversores que cuidado, porque esto es un tipo de activo muy peligroso, un tipo de activo donde tienes que ser un inversor experimentado para poder saber manejarlo, e incluso aunque lo hagamos vía fondos, con fondos que se dediquen a ello, es un producto que va a ser muy volátil y que cuando vengan mal dadas en algún momento del mercado pues pueden subir bastante. O sea que hay que tener cuidado con estas cosas y no dejarse llevar por las rentabilidades. En renta fija, entonces oímos del high yield y es mejor investment grade. ¿Qué expectativas de rentabilidad podemos tener con un investment grade? Vale, que haya que tener cuidado no significa que haya que huir vale. o que solo tengamos que ir a este tipo de activos. No, o sea, hay muchos fondos que invierten en deuda corporativa, incluso te meten algo de high yield, incluso que invierten en mercados emergentes, en empresas que pagan mucho porque tienen problemas financieros. Bueno, bien hecho puede funcionar. Es como los derivados, ¿no? O las opciones. Bien utilizadas son muy útiles, pero mal utilizadas son un peligro absoluto, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido. Entonces, no significa que tengamos que huir. De hecho, podemos entender la relación rentabilidad-riesgo de estos productos y aceptar la volatilidad y el riesgo que conllevan, ¿no? Como invertimos en renta variable tecnológica o de empresas pues más disruptivas, ¿no? Pues puedes entender que pueden ir o muy bien o muy mal, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido. Entonces, eso es lo primero. ¿Pueden tener sentido las carteras? Sí. De hecho, para muchos inversores que quieran tener un poco de renta fija, pero que no quieran renta fija tranquila porque tengan un buen perfil de riesgo, pueden encajar, ¿no? Muchísimos productos de bonos de gobiernos o incluso, como se habla muchas veces del mercado monetario, ya no están pagando rentabilidades del 4, del 5, del 6%. Muchos fondos, el año pasado, fondos de renta fija, pues que mezclan corporativo con gobiernos, cerraron entre el 6 y el 9% de rentabilidad. Entonces, tenemos muchas opciones que son relativamente atractivas y no hace falta pues ir un pasito más allá. Evidentemente, si hay bajadas de tipos, las rentabilidades son mayores. Pero si nos tenemos que quedar con un dato de rentabilidad, pensar ahora mismo que los fondos monetarios, que es como la base sobre la que se construyen las rentabilidades de las carteras de renta fija, están pagando en torno al 4% a un año. El que tenga un fondo monetario a un año va a ganar más o menos esa cantidad. Dependiendo del tipo de fondo monetario, evidentemente. Y luego ya nos iríamos a otros tipos de renta fija, ¿no? Aquí el mundo es muy extenso, así que hay muchísimas opciones. Yo creo que la flexibilidad y no irnos o no dejarnos conquistar únicamente por ese dato de una rentabilidad muy elevada vía cupón, creo que es una reflexión interesante y que puede proteger a muchos inversores que no consideran que hay un riesgo real en estos productos, ¿no? Pero si vienen mal dadas, si empezamos a ver que no hay bajadas de tipos, muchas veces empezarán a estresar, pueden subir las tasas de impago y estos fondos te pueden hacer unas caídas importantes. Voy a ir con los oyentes. 20 minutos y llegamos a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Me dice uno de los oyentes, ¿me puede recomendar, Daniel, un fondo que invierta en monetarios? ¿Qué expectativa de rentabilidad tengo con un monetario? Sí, pues mira, justo lo comentábamos. En mercados monetarios hay muchísimas opciones, bastantes de ellas muy parecidas entre sí, ¿no? Porque al final, pues, el mercado de monetarios está muy concentrado, hay 4 o 5 emisores que tienen una gran cantidad de patrimonio. En este caso, pues por ejemplo, el fondo Groupama Enterprises, un fondo muy interesante, creo que se está proyectando un 4,10, una cosa así de rentabilidad para que él compre un año. Y el año pasado
cuando estuvieron habiendo las subidas de tipos, las bajadas de tipos, perdón, las subidas, que me he liado. Creo que rentó el 3,40, una cosa así. Y es un producto interesante, a mí me gusta bastante. También tenemos el BNP Insticash, que también está proyectando un 4, o si queremos algo nacional, el renta 4, renta fija 6 meses, que este no es un monetario puro, este es lo que llamamos un cuasi monetario, que también estamos hablando del 4,25 más o menos de rentabilidad. Son 3 ideas, hay un montón, hay muchísimas gestoras, por ejemplo, JP Morgan, BlackRock, todos tienen fondos monetarios muy interesantes. Y lo que decía, ¿no? Más o menos se proyecta un 4,25 de rentabilidad según el tipo de producto y demás. Y aparte tiene todas las ventajas de un fondo, pues transversabilidad y demás, que para estas personas que no saben si comprar deuda de España, que le pasa a mucha gente, o un depósito, pues un fondo monetario es un paso intermedio muy interesante y que yo creo que es uno de los activos estrella del último año y que va a seguir siéndolo este año, la verdad. Vale, y luego, esta semana hablaba con el presidente de Inverco y me decía que en fondos monetarios, fondos objetivos y renta fija habían entrado el año pasado 35.000 millones de euros, pero en compra directa de letras del Tesoro, los españoles han gastado, los particulares, más de 20.000 millones de euros. Me parece que la balanza debería ser mucho más favorable a los fondos de inversión, por su fiscalidad, por la libertad, por la gestión profesional. ¿Qué falla ahí? Pues yo creo que es una cultura financiera. O sea, y a mí esto me ha pasado con muchos inversores que ven las letras. Yo creo que hay un tema cultural, ¿no? De mucha gente que igual era más mayor y lo hacía antes y ve que puede volver a ganar dinero así. Yo sé que aquí soy muy talibán y lo digo claramente. O sea, comprar deuda de tu país no es la mejor alternativa de inversión, lo siento. O sea, tienes muchísimo riesgo en tu país y además, pues España tiene también sus problemas y demás. Entonces, yo no creo que sea la mejor opción comprar deuda de tu país única y exclusivamente. Y en este caso, los fondos monetarios lo están demostrando, rentabilidades superiores con todas estas ventajas que estamos comentando. Y aquí también hay uno de los problemas que es muy interesante. Estos productos se van adaptando en función de los cambios en el mercado. Hay muchas personas que compraron deuda de España al 1, al 1,5, al 2 y se han comido estos bonos y ahora están teniendo una rentabilidad mucho menor y han perdido en precio, ¿no? Y eso no te lo van a decir, pero es una de las cosas negativas de esta situación, ¿no? Evidentemente, comprar en este caso el mercado monetario está siendo más rentable y tiene todas las ventajas técnicas que has comentado, ¿no? Mejor fiscalidad, traspasabilidad, puedes rescatar el dinero en cualquier momento sin penalización, tienes muchas ventajas y aparte ese es el nivel más bajo. También podrías hacer una cartera equivalente, ¿no? A comprar deuda de España, pero hacerlo pues comprando deuda de muchos más países, incluso añadiendo también otro tipo de activos dentro de la renta fija que sean más rentables y más seguros que tener únicamente deuda en una emisión de un país que evidentemente pues, es más arriesgado, ¿no? Yo creo que aquí, por desgracia, la falta de cultura financiera y el desconocimiento respecto a estos productos es una buena alternativa. Y también pues que muchos bancos, como pues comisiona bien vender también letras del Tesoro respecto a tener dinero para en la cuenta, pues también lo han fomentado, ¿no? Creo que aquí ha habido un poquito una mezcla de todo. Así que bueno, espero que estas charlas ayuden a la gente a ver estas alternativas porque, de verdad, y que las investiguen el tema de los monetarios ahora mismo como alternativa contra tener el dinero parado, porque es una alternativa muy, muy interesante, la verdad. Muy bien. Voy con los oyentes. Primera nota de audio. Adelante. Hola, buenos días. Mire, entre dos fondos parecidos, quería saber qué opina Daniel. Uno se trata de Grow americano, USA. Uno sería el Morgan Stanley US Core Equity y el otro JP Morgan US Select Equity. Vale. Más que nada son parecidos. No sabría, quería coger uno y no sé cuál. Y si no, por gestoras. ¿Qué gestora de las dos siempre en general es mejor? Gracias. Soy Jordi, de Lleida. Bueno, muy interesante la pregunta, Daniel. Gracias, Jordi, por la pregunta. Sí, es interesante muchas veces y creo que es una reflexión muy buena, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos dos fondos que son primos hermanos, ¿no? Que son, aunque sean gestores diferentes, equipos diferentes, que sean parecidos, ¿no? En este caso, como me ha comentado el tema Growth, creo que el Morgan Stanley me gusta más. Morgan Stanley tiene un equipo Growth que me gusta mucho, no solo por este fondo, por el US Core, sino también tiene pues la gama Global Opportunity, tiene la gama US Growth, tiene muchos productos. Entonces, Morgan Stanley, a nivel Growth, es una gestora que es muy reconocida, tiene una gama de productos muy amplia ahí y un equipo de gestores que además colaboran entre ellos. Así que me gusta bastante para estos inversores que quieren esta aproximación hacia el crecimiento. Creo que es una gestora que funciona bien. No digo que el de JP sea malo, ni mucho menos, pero en este caso, si vamos hacia esa línea, creo que yo me decantaría por lo que acaba de comentar, ¿no? Y también aquí pues hay muchas alternativas, ¿no? Si el inversor quisiera algo más global, también tenemos, porque ha comentado uno que es solo de Estados Unidos, también tenemos el US Growth, que es uno de Small Caps, y luego tiene el Advantage, que también es de empresas medianas y pequeñas, son Super Growth, y luego tiene la gama Global Opportunity, que está gestionada por Christian Heuch, que es muy, muy famoso,
que el año pasado creo que ganó un 48, una cosa así, un 47, y que lo hace de forma global, también con un poco de Europa y de Asia. Así que, bueno, alternativas interesantes. Yo, si es growth, tiraría por Morgan Stanley. Vale. Mira, uno de los oyentes dice, en una cartera diversificada tengo los fondos de China, Schroder International Selection Fund China, acumulación, y el BlackRock Global Fund y Systematic China. ¿Debería subir la apuesta y comprar ahora más participaciones? Interesante pregunta. Nosotros justamente ahora estamos ampliando posiciones en Asia y específicamente en China, en fondos no solo de Asia, porque hay mucha gente que está confundiendo las caídas de China con las de Asia. Puedes tener un fondo asiático que tampoco se vaya a beneficiar de las subidas de China cuando recupere, si es que recupera, que espero que sí. En este caso, yo creo que sí que es momento. A ver, aquí habría que ver el peso en la cartera, habría que ver perfiles, habría que ver mucha información, pero resumiendo, yo sí que creo que cuando un mercado cae entre un 45 y un 65, dependiendo del índice que mires de China, porque tiene un montón, o de la región en general, creo que es una región que hay que mirar. Y el año pasado muchos fondos asiáticos perdieron un 10, un 12, y este año ha llegado a caer un 12, ahora ya ha recuperado un poco, pero ha sido una caída muy pronunciada y las valoraciones están siendo exageradas. De hecho, China, la bolsa china ya pesa es una cuarta parte del peso de India, o sea, es muchísimo más pequeña, y solo Nvidia ya cotiza más que toda la bolsa china. O sea, hemos llegado a un nivel de cotización de precios muy deprimidos, ¿no? Yo creo que tiene sentido. Si alguien tiene un perfil de riesgo y es capaz de aceptar esta volatilidad de los mercados emergentes y de China, creo que tiene sentido ampliar posiciones, aunque aquí habría que ver, como digo, mucha más información. Si alguien quiere algo más prudente, también estos fondos que son asiáticos, pero tienen un peso elevado en China, ¿no? Siguiendo con el ejemplo anterior que comentaba de Morgan Stanley, el mismo gestor, Christian Heuch, tiene el Morgan Stanley Asia Opportunity, que invierte en esta región específicamente con este sesgo hacia el crecimiento y la calidad, ¿no? Creo que son puntos interesantes. Para China, el Schroder que he comentado me gusta. También hay uno que es el Fidelity China Focus, que está bastante bien, que tiene un enfoque más value, ¿no? Que muchas veces para descorrelacionar carteras está bien. En definitiva, me gusta China y me gusta Asia, y sobre todo tras estos años tan complicados. Creo que hay que mirar lo que ha caído mucho, y esta región es la más odiada actualmente y la que más ha caído. Así que, bueno, para mí es una opción a tener muy, muy presente. Uh-huh. Vale. Otra de las preguntas. Dice, para el consultorio de fondos de inversión, soy María y mi perfil es moderado. Me gustaría que me dijeran algún fondo de renta fija adecuado a las nuevas perspectivas de bajadas de tipos de interés. O sea, si va a haber nuevas bajadas de tipos de interés, entonces alargamos duración en las carteras. ¿Qué duración es la correcta? Vale, aquí no hay una duración correcta. La primera es, ha dicho la clave, ¿no? Preparándose para una posible o para las bajadas de tipos, porque hay mucha gente que no lo tiene claro y por eso está cogiendo duraciones más cortas. Si creemos que va a haber bajadas de tipos, tenemos que coger las máximas duraciones posibles. ¿Qué es esto? ¿Vale? O sea, porque es una palabra muy ambigua, ¿no? Muchos fondos de renta fija tienen duraciones de 1 o de 2, más pequeñitas y demás. Entonces nosotros tenemos que ir a duraciones de 5, 6, 7, una cosa así, ¿no? Entonces esto significa que a mayores sean las bajadas de tipos, más impacto va a tener. Pero también tiene un lado negativo, ¿vale? Que es lo que ha pasado este año. Este año, como se han enfriado un poco las perspectivas de bajadas de tipos, hay muchos fondos que ya han caído el 1,5%, el 2% en renta fija, solo por este mal dato de inflación y estas perspectivas de que haya menores bajadas de tipos y demás, ¿vale? O sea, es un poco más complejo. Yo recomiendo a la gente tampoco venirse arriba y buscar el fondo con más riesgo de tipos, con mayor duración y demás, porque si esto se alarga, pueden sufrir en precio y pasar un poco mal respecto a otras alternativas, ¿vale? Yo ahí creo que lo mejor es irnos a alternativas, como por ejemplo fondos tipo M&G Optimal Income, donde el propio gestor está gestionando esta duración de una forma constante, la está cambiando, la está subiendo, la está bajando según las perspectivas de tipos, y que han demostrado ser capaces de navegar este entorno. O sea, veo mejor que el inversor delegue en gestores que sepan navegar este entorno a que este propio inversor se ponga a él a decidir cuándo van a bajar o cuándo van a subir los tipos de interés, ¿no? Esa es un poco mi perspectiva. Dicho esto, si la reflexión es, si creemos que va a haber bajadas de tipos en el corto plazo, tenemos que coger duración. Si creemos que no las va a haber o que van a mantenerse en el tiempo, pues podemos irnos a duraciones más cortas. Vale. Una más. Dice, ¿qué le parece el fondo Bailey Gifford Worldwide Long Term Global Growth? Gracias. Este fondo con un nombre impronunciable es mi primera posición a título personal. Sí, ¿te gusta? Más que eso no. Sí, pues mira, a mí me parece uno de los fondos más interesantes para invertir en crecimiento. Es una gestora bastante desconocida y básicamente lo que hacen es buscar a las mejores empresas del mundo a nivel global y con una perspectiva hacia el crecimiento y visión de largo plazo, ¿no? Son de estas empresas, de estas gestoras que compraron Amazon en el 2000 y poco, que compraron Tesla antes de todo el subidón. En fin, son gestoras que ya han
encontrado de una forma muy, muy primaria a todas estas empresas cuando están en fases iniciales, ¿no? Y las aguantan a lo largo del ciclo. Tiene unos rendimientos espectaculares a largo plazo y una visión muy diferente a las demás, ¿no? Es actualmente mi principal posición en mi carta personal desde el año pasado, desde la gran caída, porque yo que era un 45% en el 22. ¿Ah, sí? Entonces, sí. Un 45 es un buen Hombre, es que estos fondos growth... Claro. Entonces estos fondos, de hecho creo que el año pasado hizo un más 36, este año lleva ya un más 10 también, una cosa así, entonces está recuperando bastante bien en esta parte final del año pasado y este inicio. Pero bueno, más allá de caída y recuperación, aquí lo importante es la filosofía y qué hace el fondo, ¿no? Para mí es uno de estos fondos growth, que para el que le gustan los fondos cañeros y los fondos que creas que puedes coger estas grandes oportunidades, puede funcionar muy, muy, muy bien a largo plazo. Evidentemente es un fondo que no es para todo el mundo, una volatilidad superior y una caída superior a los demás, pero creo que es uno de esos fondos que para quien quiera apostar por el futuro, encontrar estas empresas innovadoras que están creciendo y demás, creo que tiene mucho sentido y es una gestora relativamente desconocida para lo grande que es a nivel mundial. En España es verdad que no llevan muchos años distribuyéndose, no sé si llevan 4 o 5 años, pero bueno, una alternativa interesante que recomiendo mirar, pero por favor no solo por rentabilidad y demás, sino entender el proceso, porque creo que son esas gestoras que cuando las conoces, si te gusta mucho. Me interesa Japón. Lo está haciendo muy bien este año. El año pasado también espectacular. ¿Llegamos tarde? ¿Llegamos a tiempo? ¿Alguna gestora y alguna estrategia que sea interesante? Sí, a ver, aquí para tema de Japón hay muchísimas alternativas. De hecho, todas las gestoras internacionales tienen algún fondo en Japón. Por ejemplo, Man tiene un fondo muy interesante en Japón. Robeco tiene cosas en Japón bastante chulas también. Fidelity tiene un fondo de Japón bastante chulo también. Todos tienen fondos para Japón. A mí, aunque es verdad que está cotizando a precios muy baratos y demás, es una economía que a nivel estructural no me gusta. Y luego aquí hay dos cosas. Muchos fondos globales tienen Japón. O sea, mucha gente tiene ya un peso relativamente alto en cartera, igual el 6, el 8, el 9% en Japón, y no lo sabe, porque sus fondos globales, si son fondos que invierten en Europa y en Estados Unidos, muchos de ellos también invierten en Japón. Eso es algo que mucha gente no sabe. Entonces, igual ya tienes un peso elevado en Japón. Entonces, añadir luego un 10, un 15 específicamente hace que igual te pese un 30% de la cartera. Entonces, a nivel de cartera y de riesgos, hay solo que hay que valorar. Dicho esto, si alguien quiere invertir en Japón, hay muchas alternativas en gestoras internacionales. En gestoras nacionales tenemos el Japan Deep Value de Mark Garriga-Side, que es un enfoque de value hacia valoraciones muy baratas, que me parece interesante. Aunque bueno, como digo, para mí lo más importante es entender el encaje en la cartera, entender cómo está la región y los pesos, porque igual que Asia no está en estos fondos globales muchas veces, no incorporan China, no incorporan estos países, sí que incorporan Japón. De hecho, en el MSCI World tiene peso Japón, ¿no? Entonces, bueno, dejo esta reflexión para valorar, porque muchos inversores, he visto muchas carteras con gente con pesos muy elevados que no eran conscientes de ello. Oye, me preguntan por el Fund Nartex Equity Fund Accumulation. Yo esto no lo conozco, estoy despistada. Pues yo tampoco, sé que me lo apunto como deberes y me lo buscaré ya. Pues ya tocaba fallar en algún fondo, que muchas veces me los conozco todos y siempre hay alguno que no. Bueno, te lo mando y llevas ahí deberes, ¿de acuerdo? Para que te lo estudies y así yo aprendo. ¿Vale? Perfecto. Gracias, un abrazo. Adiós, Daniel. Chao. Adiós. Boletín informativo y regresamos en Capital Intereconomía. Tenemos desayunos, vamos a mirar a Galicia. Después de las elecciones del pasado domingo y la victoria del Partido Popular en las elecciones gallegas, vamos a ver qué retos tiene la economía gallega para los próximos 4 años. Les avanzo que vamos a centrarnos en 4 pilares importantes: empleo, industria, fondos de Generation y financiación autonómica. Veremos cuáles son los desafíos, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y qué debería hacer el nuevo consejero de Economía al frente del asunto en los próximos 4 años. Esto y mucho más a la vuelta del boletín, que, ojo, como cada martes, tendremos también espacio dedicado al hidrógeno. Así que ahí estamos, on fire total. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. Qué bien te viene para tu nuevo televisor, el frigorífico, el sofá, para todo lo que te gusta o para todo lo que puedas necesitar. Financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, relojería, joyería, deportes y mucho más. Además, te proponemos que no cargues con tus bolsas gracias al servicio Carta de Compra, que te permite recoger y abonar en un solo punto
todas tus compras y así puedes financiar todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Tienes hasta el 21 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D, 97 de cada 100 clientes les recomiendan. Afan Decor. Termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor.